Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente es nuestro privilegio poder llegar hasta ustedes. Agradecemos a nuestros hermanos José Díaz por un saludo muy especial. También a Sari, que nos ha traído esta lectura de la palabra de Dios. Y también a nuestra hermana Deisa, juntamente con su hija, que nos han traído estos dos cánticos muy especiales también. Bueno, yo espero que ya estén bastante acomodados allí para este tiempo tan especial. Y no sé también si ya tiene lista la palabra de Dios, la Biblia. A lo largo de todo este mes de junio, hemos estado hablando acerca de las bendiciones familiares. Y particularmente los domingos estuvimos desarrollando o hemos estado desarrollando varios temas que tienen que ver con esa bendición de estar en familia. Hoy, en nuestro calendario, es el último domingo del mes de junio y con ello cerramos esta serie. Por eso yo quiero hablarle de algo muy particular, de algo muy especial. En la lectura de Génesis que tuvimos, se nos presentan varios momentos, varios escenarios, por decirlo así, acerca de algo muy especial, de algo muy puntual, que Dios le dio precisamente a Adán. Pero permítame esta pregunta: ¿a cuántos de nosotros nos gusta seguir instrucciones? ¿Lo oyó bien? ¿A cuántos nos gusta seguir instrucciones? Adán tuvo instrucciones muy específicas de parte de Dios. Por ejemplo, allí en Génesis capítulo 1, versículos del 29 al 30, usted puede chequearlo ahí en su Biblia. Sí, ya tiene su Biblia allí, ¿verdad? Bueno, entonces Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30. Lo que encontramos en esa porción, hermanos, son las instrucciones acerca de la provisión para Adán. Dios le dice directamente a Adán qué es lo que tiene para comer especialmente. Pero luego en el capítulo 2 y versículo número 8, dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había tomado. Así que note bien cómo van estas instrucciones. Instrucciones para provisión. Ahora Adán está en un lugar nada menos y nada más que en el huerto del Edén. Y luego versículos más adelante, en los versículos 17 particularmente, dice así. Versículo 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí lo que encontramos son instrucciones en cuanto a trabajo. Así que Adán tiene provisión, tiene un lugar donde vivir y además tiene trabajo. Son las cosas más esenciales, por decirlo así, de la vida del hombre, de la vida de cada uno de nosotros. Pero luego vienen otras instrucciones muy, muy especiales también. En el versículo 20 dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces esta observación ya la había hecho el Señor en el versículo 18, donde dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces viene un proceso para poder crear a su esposa Eva, pero luego de eso vienen estas instrucciones que hasta el día de hoy están vigentes para todos y cada uno de nosotros. Para los que ya tenemos hogares formados, hogares establecidos, y para aquellos que están soñando, que están anhelando, que están con esa decisión de formar también su propio núcleo familiar. Así que en el versículo 24
encontramos también esas instrucciones. Y dice la palabra del Señor así, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como podrá darse cuenta, entonces, desde las primeras páginas de la Biblia, lo que encontramos son instrucciones para vivir. Pero quizás nos encontremos en una situación donde ciertamente recibimos instrucciones, pero que nos cuesta mucho trabajo poder entender. No sé si a usted le pasa eso. A mí me ha pasado muchas veces el poder seguir instrucciones. La idea, por ejemplo, de obedecer a alguien que nos está dando instrucciones, a veces esa idea no suena muy atractiva también. Muy bien, para que estemos claros en cuanto a este tema de las instrucciones para vivir, instruir es la acción de proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona. Algo así como cuando usted y yo, que somos papás, también las mamás, guían a sus hijos, atienden a sus hijos, muchas veces respondiendo a sus preguntas y enseñándoles a cómo actuar ante cada situación que se les presenta también. De esta forma, mis amados hermanos, Dios está buscando instruirnos con el propósito de formar, en primer término, nuestro corazón. Por supuesto, de acuerdo a su palabra, a fin de que sus enseñanzas se manifiesten en nuestra conducta y en nuestro estilo de vida. Así que de eso vamos a trabajar. Yo quiero que tome ahí usted nota de esto. Vamos a dar algunos principios bíblicos sobre las instrucciones. De hecho, en la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos muchos pasajes que pueden darnos una visión amplia de diferentes aspectos de las instrucciones que Dios nos da. El primer principio para nosotros es este: todos, absolutamente todos, necesitamos instrucción. Allá en 2 de Timoteo, esta carta del apóstol Pablo a su discípulo llamado Timoteo, le dice estas palabras, y yo quiero que busque en su Biblia 2 de Timoteo. Vamos a ir al capítulo número 3. Capítulo número 3, de los versículos 14 al 17. ¿Ya lo tiene? Excelente, mis amados hermanos. Muy bien. Dice el versículo 14 entonces: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este es el versículo clave. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que todos, absolutamente todos, necesitamos instrucción de parte de Dios para nuestras vidas. Dios usa su palabra para enseñarnos y para prepararnos de tal forma que podamos cumplir con los planes que Él tiene para nosotros en esta tierra, en esta vida. Así como Dios, por ejemplo, levantó a Abraham para ser padre de una nación, Él puede levantarnos también a nosotros. Por supuesto que nos tiene que pulir, nos tiene que enseñar, porque nuestro corazón, ya cuando ha pasado por ese proceso, está moldeado para ser obediente a su dirección. El segundo principio que encontramos en la palabra de Dios es sobre la actitud correcta que debemos tener ante la instrucción.
En Proverbios, en el capítulo 1 y versículo número 8, dice así cuál debe ser la actitud que nosotros debemos de tener. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies o no desprecies la dirección de tu madre. Amados hermanos, no cometamos el error de ignorar la instrucción de nuestras autoridades. Hoy que estamos en esta situación con toque de queda, con las restricciones de movilización, todas estas medidas que se han tomado hoy, bueno, tiene que ver con las instrucciones. Y aquellos que han cometido el error de no respetarlas, de no atenderlas, pues han pagado también las consecuencias. Cuando nosotros no atendemos entonces las instrucciones, no oímos y despreciamos esas instrucciones, entonces nos veremos en problemas. El Señor, por cierto, usa nuestras vidas o las vidas de otros también para traer consejo y dirección a nuestra vida. Por ejemplo, hay un proverbio que yo quiero leerle y se encuentra en el capítulo 5, en Proverbios 5, 13 al 14. En la versión Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice: ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Así que la actitud ante la instrucción es vital para nosotros también. Tercer principio: Dios nos da instrucciones directas. En Éxodo capítulo 20 y versículo 1 dice así: y habló Dios estas palabras. Déjeme preguntarle una cosa, mi querido hermano y hermana. ¿Le ha hablado Dios a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la bendición de escuchar la palabra de Dios en su corazón? La absorbió, la sintió y usted con toda convicción pudo decir: Dios me ha dicho esto. Y allí tenemos su palabra, mis amados hermanos. Dios nos habla, nos da instrucciones directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Hay varios aspectos que podemos tomar en cuenta en este punto. Por ejemplo, el mandamiento o las instrucciones de amarnos unos a otros, por ejemplo. El llamado a seguirlo a costa de negar nuestros propios intereses. También hay instrucciones para cuidar de los pobres y de los necesitados también. Por supuesto que hay instrucciones, hermanos, para no caer en comportamientos pecaminosos como aquellos en que a veces hemos caído y que ofendemos a Dios, ofendemos a los hermanos, pero lo que es peor, nosotros pagamos las consecuencias de ello también. Así que Dios nos habla directamente. Por eso, aprovechemos. Tal vez alguien piense y diga: no, Dios ya no me habla, ya Dios está muy lejos de mí. Eso no es cierto. Los que estamos muchas veces lejos somos nosotros. Los que no atendemos a las instrucciones de Dios somos precisamente nosotros. Pero la palabra de Dios, como usted podrá darse cuenta desde sus primeras páginas hasta las últimas páginas, está llena de instrucciones para que nosotros podamos vivir también. Muy bien, hermanos, continuemos. Jesús era muy especial también para dar instrucciones e instrucciones muy precisas. Por ejemplo, tenemos el caso cuando envía a sus 12 discípulos. Y les dio instrucciones, dice la palabra, diciéndoles: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Jesús también daba instrucciones muy concretas, muy específicas a sus discípulos. Muy bien. Usted dirá: está bien, hermano, Dios me habla directamente, todos necesitamos esas instrucciones. Excelente. Pero ¿qué beneficios puedo obtener yo de esas instrucciones? Muy bien, hay por lo menos 4 grandes beneficios que nosotros podemos obtener si
seguimos las instrucciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, demostramos madurez. ¿Lo oyó? Demostramos madurez. El apóstol Pablo, allá en esa carta tan especial de Filipenses, en el capítulo número 3, hay unas palabras muy especiales ahí, en los versículos 13 y 14. Filipenses, busque ahí en su Biblia, Filipenses capítulo 3. Y allí el apóstol Pablo, dirigiéndose a estos hermanos, habla algo muy especial de él, como una especie de testimonio personal. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo dice, no es que ya sea perfecto, pero estoy haciendo mi parte. Estoy cumpliendo de alguna manera con esa parte que a mí me corresponde. Y entonces cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, uno de los grandes beneficios es que mostramos madurez. Un segundo beneficio que nosotros tenemos al seguir las instrucciones es que damos un buen ejemplo. Imagínense, damos un buen ejemplo a los demás, en la familia, a los compañeros de trabajo, a compañeros de estudio, ahí en el vecindario donde vivimos. Ahí están esos escenarios para poder dar ese buen ejemplo de que somos buenos seguidores de las instrucciones y especialmente de las instrucciones de Dios. De hecho, también Pablo le dijo a Timoteo en un momento, allí en el capítulo 4 y versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿De quiénes? De los creyentes. En ese círculo de relaciones tan especiales que tenemos también. Y en ese capítulo 4, el versículo número 12, tenemos esas palabras. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Así que llevamos dos grandes beneficios. Uno, demostramos madurez. Dos, damos un buen ejemplo a los demás. Número 3, aprendemos a confiar en otras personas. Cuando seguimos las instrucciones, aprendemos a confiar en otras personas. Nuevamente en Filipenses, el apóstol Pablo nos da una perla preciosa ahí para este punto. Aprendemos a confiar en las personas. Y si usted quiere chequearlo, Filipenses capítulo 2 y versículo número 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. En otras palabras, como siempre habéis seguido mis instrucciones. No como en mi presencia solamente, no solamente cuando yo he estado allí presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que un tercer beneficio de seguir las instrucciones es que aprendemos a confiar en las personas. El apóstol Pablo, conocedor de los creyentes de esta ciudad de Filipos, pues le ganaron esa confianza. Y entonces ustedes van a ser obedientes, ya sea porque yo esté o no esté, yo confío en ustedes. Y qué bonito es cuando seguimos instrucciones, entonces la confianza crece y mucho en nosotros también. Y un cuarto beneficio que tenemos cuando seguimos las instrucciones es que somos más efectivos, óigalo bien, somos más efectivos en el trabajo en equipo. Hay una carta muy especial que el apóstol escribió donde menciona
a todos sus colaboradores, los que formaban parte de su equipo de trabajo. Y me refiero a la carta a los Colosenses, en su capítulo número 4. Allí en esa parte donde dice saludos finales, pero lo que en realidad tenemos ahí es la mención de todos aquellos colaboradores de Pablo y da varias características también de ellos. Entonces, Pablo pudo hacer muchas cosas precisamente porque trabajaba en equipo. Por ejemplo, dice el versículo número 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, conforte vuestros corazones. De ahí viene Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. De ahí aparece Istarco. Y Pablo dice, mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Luego viene otro nombre, Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Mire qué tremendos principios podemos sacar allí de lo que debe ser un equipo de trabajo. Debemos de ser compañeros. Y la iglesia precisamente está llamada a eso, porque ahí tenemos equipos de trabajo, hay estructuras ministeriales y debemos de constituirnos en compañeros, en donde colaboramos todos, dando lo mejor todos y cada uno de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestros talentos, de todo lo que bueno que podamos aportar. Y por otro lado, dice la palabra también, debe ser un equipo que se consuela, que se dan ánimo cuando las cosas se están poniendo difíciles. Y se dan ánimo, se alientan el uno al otro y no, como decimos en Guatemala, no nos ponemos la zancadilla para ver quién cae o a quién votamos también. También Pablo menciona a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas. Mire, aquí aparece Lucas, quien escribió el Evangelio precisamente de Lucas y el libro de Hechos, el médico amado, y también menciona a Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. De ahí por último dice el apóstol Pablo en el versículo 17, decid a Arquipo. Él era parte del equipo. Mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, cuando seguimos instrucciones como equipo, entonces somos mucho más efectivos y nos apoyamos y nos alentamos y nos animamos también unos a otros. Luego, mis amados hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cambiamos las instrucciones? Porque esa es una tendencia muy natural en nosotros. Muy natural. Es parte de nuestra naturaleza. Nos encanta cambiar las instrucciones. A mí me dijeron que lo hiciera así, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Bueno, hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que cambiaron las instrucciones que Dios había dado precisamente. Cuando cambiamos las instrucciones, suceden dos cosas. Número uno, cambian los resultados. Cambian los resultados. Cuando Jehová le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, Sara cambió las instrucciones. Como que quiso ayudar a Dios, por decirlo de esa manera. Y alteró para siempre
los resultados. Usted puede verlo allá en Génesis capítulo número 18. Así que no nos desviemos de la dirección de Dios. Sigamos sus instrucciones tal como las recibimos. Y entonces veremos bendiciones en nuestra vida también. Una segunda cosa que pasa cuando cambiamos las instrucciones es que cometemos errores. ¿Cuántos pueden familiarizarse con esta palabra, errores? ¿Alguno de ustedes ha cometido un error? Seguramente muchos. Todos hemos cometido errores. En Proverbios 17:17 nos dice algo al respecto. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El salmista, allá en el Salmo 19 y versículo 12, pasaje muy conocido también, decía estas palabras, luego hablar de un salmo precioso, amados hermanos, ahí en el Salmo 19, ese salmo que empieza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Todo eso es muy maravilloso. Versículo 7 en adelante nos habla acerca de lo que es la ley de Jehová. Es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Son rectos, alegran el corazón. Es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el salmista decía, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Pero miren lo que dice ahora en el versículo siguiente. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y aquí viene el versículo, mire. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando cambiamos las instrucciones, cambian los resultados. Y de seguro que usted y yo tenemos experiencias en la vida, y todo por no haber seguido las instrucciones. Y cometimos un error tras otro error, y cambiaron los resultados. Así que más nos vale entonces no seguir cambiando las instrucciones. Permítame dos aplicaciones finales de toda esta reflexión. Las instrucciones, mis amados hermanos, son parte de la vida diaria. ¿Lo escuchó bien? Son parte de la vida diaria. Hoy prácticamente todos los domingos por la tarde, cuando se nos dice que va a haber cadena nacional, porque el presidente de la República va a hablarnos, todos de alguna manera estamos atentos, porque queremos ver cuáles van a ser las instrucciones para los siguientes días, cuáles van a ser las medidas a tomar para los siguientes días. Y entonces nos acomodamos y nos sentamos y escuchamos. Exactamente así debiéramos de hacer con la palabra de Dios. Seguir las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los beneficios que podemos ir ganando en el día a día? Así que un primer principio o una primera aplicación, mis amados hermanos,
es que las instrucciones son parte de la vida diaria. En la vida personal, en la sociedad en que nos desenvolvemos, el gobierno, ya lo dijimos, en la iglesia, necesitamos seguir instrucciones. Cuando usted compra un aparato nuevo, generalmente esos aparatos, una computadora, un radio, un televisor, siempre traen un manual de instrucciones. Cuando estamos enfermos y vamos con el doctor, sus instrucciones están en eso que nosotros llamamos una receta. Y debemos de seguirlas al pie de la letra. Porque ¿de qué sirve que vayamos al médico, estamos enfermos, vamos ahí con él, él nos receta y después decimos, sí, pero no me voy a tomar esa medicina? ¿Y entonces para qué fuimos? Debemos de seguir las instrucciones al pie de la letra. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, necesitamos seguir las instrucciones. Incluso cuando vamos a cocinar. Hoy tanta receta que hay en YouTube. Y usted está atento allí para seguir la receta, porque la quiere hacer así como dice la receta, para que le salga bien. En todas estas ocasiones y más, amados hermanos, necesitamos seguir una dirección para llegar al resultado esperado. Las instrucciones son parte de la vida diaria. Luego, hermanos, una segunda aplicación es que traen bendición a nuestra vida espiritual. Sí, para la vida espiritual también hay instrucciones precisas. Y si las buscamos, seremos bendecidos. Si las seguimos también. Así que necesitamos comprender, analizar, descifrar cada instrucción y que lo podamos aplicar correctamente. Busquemos este último pasaje que se le dio precisamente a Josué. Las primeras palabras de ese del libro de Josué empiezan con una nota triste. Ahí en Josué capítulo número 1, dice allí: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y ahí vienen las instrucciones para Josué. Pero la clave de todas estas instrucciones, el versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que seguir las instrucciones de la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida espiritual. Para concluir, permítame leerle una especie de poema con respecto a las instrucciones. Dice así: sé como el sol, levántate temprano y no te acuestes tarde. Sé como la luna, brilla en la oscuridad. Sé como los pájaros, come, canta, bebe y vuela. Sé como las flores, enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces.
Sé como el buen perro, obediente, pero nada más que a su Señor. Sé como la fruta, bella por fuera y saludable por dentro. Sé como el día que llega y se retira sin alardes. Sé como el oasis, da tu agua al sediento. Sé como el río, siempre hacia adelante. Sé como la luciérnaga, aunque pequeña, emite su propia luz. Sé como el agua, buena y transparente. Sé como José, cree en tus sueños. Sé como Lázaro, levántate y anda. Y por sobre todas las cosas, sé como el cielo, la morada de Dios. Espero, mis amados hermanos, que esta reflexión, y con esto cerramos esta serie, porque tenemos esta bendición para la familia, este manual de instrucciones para vivir.